Hola, ¿cómo andan? En este episodio vamos a ver qué es una fuente de poder. También vamos a desmentir algunos mitos y errores comunes que pueden llegar a tener. Bueno, como decía, este tema de la fuente de poder está lleno, pero lleno de mitos y verdades a medias. Siempre en foros y grupos de hardware se arman discusiones hasta bastante violentas sobre estos temas. ¿Quién tiene razón, quién no? Primero vamos a ver qué es y cómo funciona una fuente de poder. Esto es una fuente de poder. De acá básicamente sale toda la energía hacia la PC. Lo que se carga este aparato es de agarrar la corriente alterna de 220 voltios de la pared y transformarla en corriente continua, o sea la que nunca cambia de sentido, y a los voltajes de la PC, que son 12 voltios, 5 y 3,3 voltios. Como vimos en el primer capítulo, si nosotros le damos sobrevoltaje, damos más voltaje a cualquier componente, se va a quemar. Y si esta fuente de poder se encarga de administrarle la energía a toda la PC, es más que obvio que es un componente muy importante. Y si llega a fallar, chau PC. Esta fuente de poder tiene varios conectores. El principal y el más importante es el de 24 pines, o el de 24 palitos. Este se encarga de darle energía a toda la mother, RAMs, PCI Express. Los modernos son de 24 pines, pero si se dan cuenta, las mothers traen 20 más 4 pines, se pueden sacar 4. ¿Por qué pasa esto? Bueno, las computadoras viejas, estamos hablando de la década del 2000 más o menos, venían con 20 pines, no con 24. Sinceramente no tengo idea de por qué siguen viniendo así, porque en la actualidad yo diría que hace por lo menos 20 años o más de 15 años las PCs vienen con 24. Pero bueno, como no soy ingeniero electrónico ni nada de eso, por algo estará. Después tiene el conector de CPU. Puede ser de 4 o 8 pines, por lo general. Si es una mother muy potente puede que tenga más de 8, pero por lo general son 4 o 8. Esto le da energía extra al procesador, porque los procesadores son tan potentes y algunos necesitan tanta potencia que la mother no es capaz de entregarles energía, y por eso necesita estos conectores extra. Si nuestra mother es de gama baja o no es muy buena, seguramente tenga 4 pines, y los procesadores que puede soportar no son muchos, no son muy potentes, porque le va a faltar energía. Si nuestra mother es gama media o más de gama alta, seguramente tenga 8 como mínimo, porque va a ser capaz de soportar procesadores más potentes y que consuman mucha más energía. Después tenemos los conectores de alimentación SATA o que alimentan los discos duros, SSD y ese tipo de cosas. Por lo general las fuentes traen muchísimos. Cuando digo muchísimos serán por lo menos 10 de estos conectores. Con estos 3 conectores ya tendremos la energía básica que necesita el PC para funcionar: CPU, mother y los discos, nada más. Pero después tenemos otro conector bastante importante para las computadoras de gaming o un poco más avanzadas. ¿Por qué digo esto? Porque el conector de la placa de video, algunas fuentes no lo traen. Este es el conector de la placa de video, es de 6 pines, 6 o 8 pines. Como dije, es un conector bastante importante porque hay muchas fuentes que no lo traen. Si nosotros queremos poner una placa de video muy potente, es muy importante fijarnos que la fuente que tengamos o que vamos a elegir tenga los conectores necesarios. El último conector que vamos a encontrar en una fuente de poder es el conector Molex. Este conector antes, más o menos en la década del 2000 igualmente, con los discos que van por ID, no los SATA, usaban este conector. Hoy en día la única función de este conector es para conectar ventiladores, tiras LEDs o luces y ese tipo de accesorios, no mucho más. Bueno, como ven, todos los componentes de nuestra PC, desde los ventiladores hasta la placa de video, van a estar conectados a este aparato, a esta fuente de poder. Entonces claramente es un componente muy importante. No solamente porque le administra la energía y es importante que administre la energía correcta, sino también porque es como un seguro. Un seguro o una garantía. ¿Pero por qué es esto? Bueno, cuando cae un rayo, por ejemplo, o hay una subida de tensión, explota algún transformador o sucede algo parecido, la PC es muy delicada a estos cambios de voltaje repentinos. Las fuentes de poder traen protecciones para evitar esto, para que la energía sea lo más plana posible y que no fluctúe y ese tipo de cosas.
cuando la fuente es muy mala o tiene protecciones malas o no tiene directamente. ¿Y esto qué pasa? Imaginemos que compramos una 1080 Ti que nos salió 40.000 pesos, un procesador de 20.000 pesos, una mother de 15.000 pesos, RAM de 15.000 pesos también, o sea, mucha plata. Y compramos una fuente de poder de 5.000 pesos, por ejemplo. No importa el precio, pero es para el ejemplo. Como vemos, la PC no estaría tan nivelada, porque nos gastamos muchísima plata en la placa de video, el procesador y ese tipo de cosas, y no en la fuente. ¿Qué pasa si cae un rayo y nuestra fuente de poder es muy mala? Se va a quemar la fuente, pero la energía va a traspasar porque no tiene pocas protecciones o protecciones muy malas. Y capaz que quema la placa de video, o el procesador, o quema todo directamente. Obviamente, si tenemos una fuente decente, lo único que se va a quemar va a ser la fuente. ¿Qué es preferible? ¿Perder 10.000 pesos o perder 50.000 o toda la computadora entera? Por eso digo que es una garantía, o como un seguro que tenemos. Me gustaría explicar dos situaciones que me pasaron a mí, dos experiencias con ese tipo de fuentes. La primera es que tenía una fuente Saintey Power Extreme que era barata relativamente y cayó un rayo. Ese rayo me apagó la computadora, pero me quemó solamente la fuente. Esta fuente barata me salvó la computadora, literalmente. Ese rayo me hubiera quemado toda la computadora, pero en realidad me quemó solamente la fuente. Y eso que era una barata. En cambio, otra vez me pasó que hubo una subida de tensión y se me quemó la fuente. Pero esta fuente era una Cooler Master cara, era relativamente cara. ¿Qué pasó? No solamente se quemó la fuente, me quemó la placa de video. Acá podemos ver que la calidad de la fuente no está relacionada con el precio, sino con las especificaciones. Literalmente me salió más caro comprarme otra placa de video que comprarme dos fuentes anteriores, si queréis. Pero bueno, ¿qué hacemos para elegir una buena fuente de poder? Sea para nosotros o para nuestros clientes. Bueno, primero tenemos que entender que la computadora consume cierta energía y tenemos que cumplirlo sí o sí. Imaginemos que nuestra computadora consume 500 watts. ¿Qué pasa? Ponemos en Google o en Mercado Libre fuente de poder de 500 watts y listo, compramos esa. No, no sirve eso. ¿Por qué no sirve? Primero vamos a explicar qué son los watts, porque esto no lo expliqué en el primer capítulo. Los watts son como los caballos de fuerza en un auto. Imaginemos que tenemos que subir una colina, y para subir esa colina necesitamos mínimamente 500 caballos de fuerza. Si tenemos un auto de 400 caballos de fuerza, no va a poder subir, se va a caer directamente. Si tenemos un auto de 450 caballos de fuerza, capaz que no sube pero se queda ahí estancado. Y si tenemos 500, ahí va a subir. Capaz que sube despacito, pero va a subir. Bueno, algo así pasa con la fuente de poder. Pero ¿cómo sabemos cuánto consume la PC? Esto es bastante fácil. Tenemos dos opciones. La primera es buscar en Google componente por componente. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos por ejemplo i3 8100 y buscamos consumo energético. Nos va a saltar que consume 75 watts, por ejemplo. Después la placa de video GTX 1650 consume 100 watts, por decir algo. Bueno, ahí ya tenemos 175. Y así con cada componente, las RAMs, la mother, más o menos entre los discos duros, RAMs, mothers y todo eso, tendremos unos 100 watts aproximadamente. Si no tenemos muchos discos o mothers muy gama alta y ese tipo de cosas. La otra opción, y es la que recomiendo yo sinceramente, es usar esta herramienta que nos ofrece Cooler Master. Es una calculadora que nos calcula, los watts. No es muy precisa, pero nos va a ayudar a darnos una idea aproximadamente. Acá tenemos que colocar nuestro procesador, mother, cantidad de discos duros, ventiladores, placa de video, y nos va a soltar un total aproximado y lo recomendado en potencia de fuentes de poder. A ese número yo diría de agregarle por lo menos 50 watts más como mínimo, para estar más seguros. Igual por experiencia propia les puedo decir que un promedio que he sacado con placa de video, un procesador gama media y más o menos una PC normal, consume entre 300 y 400 watts como mucho. Tenemos otros problemas también. Por ejemplo, hay fuentes de poder, y por lo general se suelen pelear bastante en este tema, que tienen la certificación 80 Plus. ¿Qué es el 80 Plus?
Básicamente es una prueba que le hacen a la fuente en un laboratorio controlado, no a la fuente que compras vos, sino al lote o al modelo de la fuente, digamos. Esto es importante que sepan. Le hacen las pruebas en un laboratorio controlado, con aire acondicionado, en un ambiente con las condiciones óptimas. Lo que dicta esta certificación que del 100% de la corriente o la energía que le llega del enchufe, el 80% se transforma en energía y el 20% se transforma en calor, se pierde. Es eso, no es un certificado que dice que es una fuente de calidad, que es una buena marca y ese tipo de cosas. Básicamente certifica que del 100 te llega al 80. Es solamente eso. Esto lo digo porque personalmente hay muchos clientes que se quejan, o en foros también he leído muchas veces, intentando ayudar obviamente, cuando una persona que no tiene muchos conocimientos pide una recomendación de una fuente, le dicen 80 plus sí o sí. Y hay que aclarar que el 80 plus no es igualdad a calidad. Hay muchas veces que las fuentes que dicen 80 plus, me refiero al 80 plus white, o sea el normal, el más básico, y el bronce, que son los dos más bajos, tienen esa certificación, pero son muy malas esas fuentes. Y hay fuentes que no la tienen y en cambio son más baratas y mejores. Eso lo digo por experiencia propia. Ya como expliqué, una fuente barata me funcionó mejor que una cara y de marca encima. Un indicio que más o menos se pueden guiar es por el tamaño del disipador que tiene la fuente. Hay que tener mucho cuidado porque a veces, no sé si ya vienen, pero antes las marcas le ponían pesas a la fuente para que parecía más pesada, y no sé por qué la gente pensaba que si era más pesada era de mejor calidad. Si la fuente de poder tiene un buen disipador, nos va a decir dos cosas: que si invirtieron dinero en un buen disipador, muy posiblemente hayan invertido en buenos componentes. Y lo segundo que nos va a decir, y eso es muy importante, es que la fuente va a estar bastante fría. Esto es importante porque nos va a asegurar que la fuente de poder no va a estar exigida ni va a estar al 100% siempre. Esto quiere decir que nos va a durar más años y que no va a afectar con el tema del calor a los otros componentes, como el procesador, la placa de video que están cerca. Otra tarea que hace la fuente de poder es aplanar o evitar fluctuaciones en la corriente de la casa. Las fluctuaciones es que baja y sube, tiene olitas o pico como mucho. Lo que hace la fuente es que esté lo más plana posible. Esto tiene sus razones de ser. El procesador, por ejemplo, es un componente muy sensible a estas fluctuaciones. Si por ejemplo el procesador anda a 1.3 voltios y le llega 1.1 o 1.2, se va a colgar y va a dar un pantallazo azul. Por eso, si nuestra fuente de poder es muy mala o tiene ciertos fallos, se nos puede apagar repentinamente, la computadora se apaga porque sí, sola, o puede que nos dé demasiados pantallazos azules, o se reinicie sola o ese tipo de cosas. Eso es muy posible que sea la fuente, si es de mala calidad, si no es otro problema. Bueno, para elegir una fuente decente, como decía antes, el disipador es bastante cantoso, digamos, pero también es la marca. Si compramos una fuente, por ejemplo, Noga, que es de Argentina básicamente, y precisamente Noga no es la mejor marca que ofrece mejor calidad, digamos. Si ya tenemos reputación mala sobre la marca, no deberíamos comprar una fuente de poder que es un componente muy importante de esa marca. No digo que sea mala, en algunos casos sí son buenas, pero no para gaming o para una computadora muy cara. Si nuestra computadora, por ejemplo, es una computadora barata, normal, por ejemplo, hablo de si la usamos para ver YouTube, contestar emails, usar el Word, el Excel y ese tipo de cosas, da lo mismo si tenemos una fuente muy potente o mala calidad o buena calidad. La computadora no sale mucho. No vale la pena invertir demasiado dinero en un componente que para el resto de la computadora no tiene sentido. Para esos casos sí, estaría bueno esa fuente de no tanta calidad. Pero si tenemos una placa de video o componentes ya más caros, ya orientados al gaming por ejemplo, no recomiendo para nada ese tipo de fuentes. Para hacer una buena elección recomiendo marcas que reconozcamos, que sean internacionales por ejemplo, o que haya muchos modelos o muchas reviews. Puede ser Thermaltake, Cooler Master, EVGA y ese tipo de marcas.
Por ejemplo, las tres marcas no solamente tienen fuente de poder. Por ejemplo, Culemaster hace hasta mouse. En todos los ámbitos hace por lo general buenos productos. Es más que lógico confiar, digamos. Obviamente será un poco cara, pero la marca lo vale, digamos. Como decía antes, tampoco es necesario que sea 80 Plus. Podemos investigar un poco en internet, buscar reviews o ver las especificaciones técnicas. Preguntar, si no, preguntando se llega a Roma, dice el dicho. Y así podemos informarnos más para tomar la mejor elección. No solamente por nosotros, sino para el cliente. Y también investigando un poco y asesorando al cliente y nosotros mismos, conseguimos dos cosas. Primero, que el cliente tenga lo que se merece, por el precio que se merece. Y lo segundo es que aprendemos en el proceso. Bueno, dejando ese tema de lado, sigamos con el tema de las certificaciones. Ahora, o relativamente hace poco, se implementaron dos nuevas certificaciones. Estas dos nuevas certificaciones se llaman ETA y Lambda. Una mide la eficiencia energética, igual que el 80 Plus, digamos, pero en mejores condiciones, un poco más reales. Y la otra mide el nivel de ruido. Obviamente, por lógica, si un producto tiene estas certificaciones, le va a servir por marketing. Por la misma razón que siempre la mayoría de personas recomiendan sí o sí una fuente de 80 Plus. Es marketing. La gente erróneamente piensa que tener estas certificaciones garantizan la calidad. En algunos casos sí, por ejemplo, si una fuente es 80 Plus Gold, Platinum o algo así muy top, obviamente para conseguir tanta certificación necesita buenos componentes. Obviamente no son muchos esos casos y claramente son bastante caras. Entonces, si una fuente normal nos sale 10.000 pesos, esa nos sale 40.000. Y si no es de buena calidad, bueno, como decía, estas dos nuevas certificaciones las están implementando. No las he visto mucho, sí las he visto, pero muy poco. Y incluso he visto marcas que tienen las tres, el 80 Plus y estas dos nuevas. Estas pruebas se hacen en laboratorios externos a las marcas y claramente para hacer esas pruebas las marcas les tienen que pagar. Por ejemplo, Cooler Master o Thermaltake le paga a esta empresa para tener su sello en la caja, y ese sello, esa marca o certificación, ese precio, ese sobreprecio que le cobran a ellos, lo terminamos pagando nosotros. Y capaz que la fuente es bastante mala, o por ejemplo tenemos dos fuentes iguales, una que se le hizo la prueba y otra que no. Esta capaz que es un 10-15% más cara que esta, solamente por tener esa certificación, siendo las dos la misma fuente. Otro indicio que nos puede decir si es de calidad o no es la cantidad de años de garantía que nos da. Si nos da 10 años de garantía, y confiarán en su producto, supongo. Hay casos como las Thermaltake TR2, que hay muchas personas que dicen que son de mala calidad. Yo sinceramente, en mi experiencia lo he usado bastante y no he tenido ningún problema. Sí he sabido de algunas fuentes quemadas, pero entra en lo normal, digamos, que pasaría lo mismo con cualquier fuente. No creo que se deba a justamente ese modelo. Pero bueno, lo que quiero decir es que si una fuente nos ofrece solamente un año y otra 10 años, la que nos ofrece 10 años puede ser que sea de mejor calidad. Es un indicio más. Me gustaría agregar que existen adaptadores para las fuentes de poder. Por lo común es para el tema de discos duros, o principalmente lo que he visto y me cansé de ver es para la placa de video. Transforma dos Molex a uno de 6 pines para conectar la placa de video. Primero, esto es un error fatal por dos razones. La primera es, si la fuente no tiene ese conector que necesitamos, seguramente no tenga la potencia necesaria para tener ese conector, por eso no lo tiene. Si no lo tiene de fábrica, por algo será. El segundo problema o el segundo punto es que son carriles diferentes. Por ejemplo, el del CPU está en un carril que está mejor optimizado o que funciona mejor, digamos, más filtrado, porque va al CPU y necesita que esté bien plana la corriente. La placa de video igualmente. Pero si nosotros adaptamos algo que está orientado a los ventiladores, que da lo mismo, sinceramente. Si hace así o si hace asá o si está recto, da lo mismo, porque son ventiladores al fin y al cabo. Pensemos que estamos adaptando eso a la placa de video. Son dos cosas totalmente diferentes. Obviamente esa corriente va a fluctuar. ¿Y qué pasa si fluctúa? El chip gráfico, sobre todo en la placa de video, que es un componente delicado, bastante delicado, lo va a terminar deteriorando bastante rápido, se va a gastar más rápido. ¿Por qué? Por esas fluctuaciones.
va a hacer que el chip se sobreexija. Por eso yo no recomiendo usar más de 2 o un par de meses este adaptador, sí para seguir el paso hasta que compremos o ahorremos dinero para comprar una fuente mejor, pero si no, yo no le veo mucha utilidad, algo longevo digamos. También quiero aclarar que existen dos variantes más, podemos ir entre las fuentes, no son todas iguales. Primero, dejando de lado el tamaño, el voltaje y ese tipo de cosas, tenemos dos diferencias importantes. Primero, existen fuentes modulares. ¿Qué quiere decir esto? Que los cables se pueden sacar y poner. Normalmente los cables vienen todos amarrados en un masacote así gigante, y hay cables que sinceramente no los usamos nunca, sobre todo los del disco duro, como les decía. Viene conectores para conectar, no sé, 12 discos duros, pero usamos 2 solamente. Los otros cables sobran, digamos. Bueno, podemos sacar esos cables, o si necesitamos más del CPU, sacamos eso, y si ponemos para el CPU, bueno, se entiende. Es como más intercambiable. Es más caro obviamente, pero yo creo que vale la pena, porque esta fuente nos ofrece 3 beneficios. El primero, es más fácil de armar la PC. El problema sobre todo a los principiantes de armar la PC, es que quedan los cables por cualquier lado, todo desordenado. Al haber menos cable, menos desorden obviamente. El segundo beneficio es que si se nos rompe algún cable en específico, no sé, se engancha en algo y se rompe, o la ficha, podemos sacar ese cable y comprar directamente ese cable, o podemos repararlo. No es necesario comprar otra fuente nueva. Y la tercera ventaja es la que decía antes. Por ahí necesitamos un conector que no tenemos para placa de video y nos sobran los del disco duro. Sacamos el disco duro y ponemos para la placa de video, o algo así. Eso es un beneficio bastante importante, creo yo. No se preocupen porque esto lo vamos a ver más adelante, pero existen fuentes 7X que son chiquitas, fuentes chiquitas. Por ejemplo, los discos duros, vieron que estaban el de 3,5 y después estaba el de 2,5. Esto sería como un disco de 2,5, digamos, más chiquito. Por lo general son modulares. Estas fuentes están orientadas a PCs más chiquitos que no son de un formato normal, digamos, y tienen algunas utilidades, pero son bastante específicas. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Chau.